Buenos días, señorías. Buenos días, señorías. Buenos días, señorías. Tomen asiento para dar comienzo a la sesión plenaria. Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión plenaria número 64 de esta Cámara Legislativa, correspondiente a la fecha de hoy, 21 de noviembre del año 2013. Darles los buenos días también a las personas que nos acompañan desde la tribuna de público, a los miembros de los medios de comunicación que van a seguir esta sesión plenaria y también a aquellos internautas que lo están haciendo en estos momentos o que lo van a hacer a lo largo de la sesión mediante la retransmisión que produce esta Cámara Legislativa a través de su página web. En primer lugar, señorías, ruego silencio en la Cámara, señorías. Ruego silencio en la Cámara ya, por favor, señorías. Gracias. En primer lugar, tiene la palabra el señor secretario primero de la mesa para dar lectura al orden del día. Orden del día. Declaraciones institucionales. Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Primer punto del orden del día. Pregunta al presidente del Gobierno de Extremadura. Primera, ¿qué valoración hace de los datos de paro juvenil en Extremadura? Formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista. Segunda pregunta, ¿qué valoración hace el presidente de la Junta de Extremadura del proceso de reconocimiento, implantación y concesión efectiva de la renta básica extremeña de inserción? Formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Segundo punto, proyecto de ley. Proyecto de ley de regulación del Estatuto de los Cargos Públicos del Gobierno y de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Debate de totalidad. Tercer punto, propuestas de impulso ante el Pleno. Primera, instando a la Junta de Extremadura a que proceda a la convocatoria de los procedimientos selectivos para el ingreso y acceso a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas y profesores de música y arte escénica, y para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de mencionados cuerpos en el próximo año 2014, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Segunda propuesta de impulso, instando a la Junta de Extremadura a aprobar en Consejo de Gobierno la representación de Extremadura en la Comisión Mixta Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura, a la que deberá incorporarse un miembro de cada grupo parlamentario de la Asamblea de Extremadura, y a hacer públicos los trabajos llevados a cabo hasta la fecha para la liquidación de las asignaciones previstas en la disposición adicional primera del vigente Estatuto de Autonomía de Extremadura, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Cuarto punto. Preguntas orales a los miembros del Consejo de Gobierno de Extremadura. Primera, ¿qué medida ha tomado el Gobierno de Extremadura para que no se vuelvan a producir hechos como los ocurridos el pasado mes de agosto y que dejaron sin suministro de agua potable a varios municipios de las Vegas Bajas del Guadiana? Formulada por don Damián Ramón Beneito Pita. Segunda pregunta, ¿va a convocar la Junta de Extremadura a oposición en el cuerpo de enseñanza en el próximo 2014 y, en caso afirmativo, con qué tasa de reposición? Formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz. Tercera pregunta, ¿cuándo piensa la Junta de Extremadura nombrar a los miembros que le corresponden en el Consejo Consultivo? Formulada por don Valentín García Gómez. Cuarta pregunta, ¿qué valoración hace la Junta de Extremadura del proceso de implantación de la renta básica? Formulada por doña Emilia Guijarro González. Muchas gracias, señor secretario primero de la mesa. Señorías, pasamos a desarrollar el orden del día. En primer lugar, pasamos a dar lectura a las dos declaraciones institucionales que han llegado a la mesa de la Cámara, firmadas por los portavoces de los 4 grupos parlamentarios que conforman esta Cámara Legislativa y que en reunión de hace unos minutos de la mesa de la Cámara han sido calificadas por la mesa de la Cámara. En primer lugar, para dar lectura a la primera de ellas, declaración institucional sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, tiene la palabra el señor secretario primero de la mesa de la Cámara. Declaración institucional. Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Parlamento de Extremadura, a través de esta declaración institucional, quiere dejar constancia inequívoca de nuestra repulsa contra la violencia ejercida sobre la mujer.
y en especial la ejercida sobre los menores. Esta Cámara Legislativa no puede pasar de puntilla ante los últimos casos de violencia ejercidos sobre los menores en nuestro país. Según informa el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en lo que va de año, datos hasta el 28 de octubre de 2013, 5 menores han sido víctimas mortales por violencia de género. Ante esta intolerable situación, se hace no solo necesario, sino urgente, el intensificar la coordinación y cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, así como el mantener la lucha contra la violencia de género como prioridad de la agenda política. 43 mujeres españolas, una de ellas extremeña, han sido asesinadas a manos de sus parejas en este 2013, datos actualizados hasta el 5 de noviembre. Resulta paradójico que en pleno siglo XXI, en España, un país democrático y desarrollado, aún hoy sigamos denunciando la muerte de 43 mujeres por sus parejas. La violencia de género es un fenómeno complejo que cada día y cada minuto sigue amenazando la vida de las mujeres de todo el mundo, consecuencia de las desigualdades de género. Para erradicar y combatir esta atroz situación, no solo se debe contar con la implicación de las administraciones públicas y las organizaciones sociales, sino con la implicación y el compromiso firme y decidido de toda la ciudadanía en su conjunto, por ser un problema que afecta a toda la sociedad. Uno de los mejores instrumentos para ello es la educación temprana en los colegios, para que los hombres y mujeres del futuro se formen en valores tan prioritarios como la igualdad. La aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral sobre la violencia de género supuso un gran consenso por parte de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. La aplicación de la ley en los últimos años ha exigido la coordinación de todos los poderes públicos y de las distintas administraciones para la aplicación de diversas medidas y la atención integral a las mujeres víctimas de la violencia de género y a sus hijos e hijas menores de edad. En este Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Asamblea de Extremadura renueva el compromiso de todas sus fuerzas políticas, en ellas representadas, de trabajar y luchar contra esta lacra social y advertir de la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva integral, poniendo el acento en la prevención y educación de una sociedad más igualitaria que otorga los mismos derechos y deberes a mujeres y a hombres. Firmado por los 4 grupos parlamentarios. Muchas gracias, señor secretario. Primero, entiende esta presidencia, señorías, que al venir firmada por los 4 grupos parlamentarios a través de sus portavoces, queda aprobada por asentimiento de la Cámara. La segunda declaración institucional consensuada es sobre con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Para dar lectura a la misma, tiene la palabra la secretaria segunda de la mesa. Muchas gracias, señor presidente. Cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, día marcado en el calendario que simboliza el primer caso de SIDA diagnosticado un 1 de diciembre de 1981. Desde la Asamblea de Extremadura no queremos que sea solo una conmemoración más, sino que nos sirva a todos para conocer mejor la enfermedad, para sensibilizarnos con los que la padecen y para alejar las actitudes discriminatorias existentes hacia las personas con VIH. El VIH-SIDA es una enfermedad que hoy por hoy sigue afectando a un gran número de personas en el mundo. No obstante, los mensajes alarmantes que durante un tiempo recorrieron las televisiones, que prácticamente salían por todo el mundo, han desaparecido y parece que con ello también ha bajado el miedo que se sentía a poder contagiarse de esta enfermedad. Según datos ofrecidos en un informe emitido este año por ONU-SIDA, en relación al 2012, más de 35 millones de personas viven con el VIH en el mundo, un 17% más que en 2001. 2,3 millones de personas se infectaron por el VIH y 1,6 millones murieron por causas relacionadas con el mismo. En nuestro país, y según estimaciones del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, el total de infectados por el virus en España oscila entre 120.000 y 150.000 personas, y entre el 25% y el 30% de estas aún ignora que lo está. El número de nuevos casos de infección al año estaría entre 2.000 y 3.500. Unas 1.600 personas mueren al año con el VIH como causa principal, unas 5 personas al día. El mecanismo de transmisión más importante de la infección actualmente es la transmisión sexual. En Extremadura, según la Subdirección de Vigilancia Epidemiológica del SES,
Desde el 1 de enero del 2003 hasta el 31 de diciembre de 2012 se han notificado en Extremadura un total de 432 nuevos diagnósticos de infección. La tendencia de la incidencia de infección a lo largo de este periodo de estudio es ascendente, con un repunte de las infecciones en los últimos años. La práctica de riesgo que constituye la vía de transmisión del 58,30% de las nuevas infecciones es la conducta sexual, es decir, mantener relaciones sexuales, tanto heterosexuales como homosexuales, sin protección. Aunque en estos 32 años de pandemia mundial se ha investigado mucho y se han hecho grandes avances en el conocimiento de la infección por el virus y en su tratamiento, hasta el día de hoy no se ha descubierto una vacuna preventiva eficaz ni un tratamiento curativo. Por ello, es muy importante seguir diciendo que la única arma verdaderamente eficaz que disponemos es la prevención y el diagnóstico precoz de la infección. Para ello, es necesario ofrecer la realización de la prueba de detección del VIH a todas aquellas personas que hayan tenido una práctica de riesgo. No hay que olvidar que la infección por el VIH y el SIDA siguen siendo un motivo importante de discriminación y exclusión social de las personas infectadas. Es, por tanto, seguir trabajando para concienciar a la sociedad y eliminar prejuicios. Por este motivo, el lema de este año hace referencia a la discriminación. El SIDA no discrimina. ¿Y tú? Desde el Parlamento de Extremadura queremos hacer notar un año más la situación complicada y las actitudes discriminatorias a las que se enfrentan las personas con VIH en nuestra sociedad. De igual forma, hacemos un llamamiento a la solidaridad colectiva para que el rechazo social basado en los prejuicios sobre sexualidad, las enfermedades infecciosas y su asociación con determinados colectivos previamente estigmatizados, así como el desconocimiento y las ideas erróneas sobre el VIH, el SIDA y sus vías de transmisión y de no transmisión sean desechadas de nuestro comportamiento y denunciadas, firmadas por los 4 portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Muchas gracias, señora secretaria segunda de la Mesa de la Cámara. Señorías, también, al igual que la primera, al venir firmada por los representantes, en este caso los portavoces de los 4 grupos parlamentarios, entiende esta presidencia que queda aprobada por asentimiento de la Cámara. Señorías, pasamos al primer punto del orden del día, que está formado por 2 preguntas al presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma. La primera de ellas formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, señor Fernández Vara, que tiene desde su escaño la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Monago, ayer tuvimos la oportunidad de compartir lo que a mi juicio fue un día agradable para todos, con la inauguración de las nuevas instalaciones de la bodega López Morena. Me llamó la atención en la misma, pues comprobar que una empresa extremeña que lleva tanto tiempo no solo ha logrado sobrevivir a esta etapa de crisis, sino incrementar de manera notable la oferta que está haciendo, ver mucha gente joven allí trabajando, ver gente joven dirigiendo la empresa, sinceramente un día para recordar, ¿no? Hemos conocido también recientemente que tanto en Europa como en España como en Extremadura el paro juvenil constituye un problema de primera magnitud. Europa ha decidido situar las políticas contra el desempleo juvenil en el centro de todas sus prioridades y creo que es un buen momento para que todos hagamos lo mismo. Hemos conocido también, no hace muchas semanas, los datos del paro juvenil en Extremadura. ¿Qué valoración hace, señor Monago, de estos datos? Muchas gracias, señor Fernández Vara. Para su contestación tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Sí, muy buenos días, señor presidente. Buenos días, señoría. Le tengo que confesar, y esto ya lo he hecho en público en muchas ocasiones, que siempre que se hable de paro, señor Vara, la valoración no puede ser positiva. Sí lo puede ser, en cambio, la evolución, como está sucediendo con los datos de desempleo genéricos en nuestra región, que según la encuesta de población activa se ha reducido 6 meses consecutivos, y también lo está haciendo con el paro juvenil, por el que me pregunta precisamente en el día de hoy, que comienza a experimentar, afortunadamente, datos positivos, fruto del empeño del Gobierno de Extremadura por implantar unas medidas políticas, ¿no?, que están siendo referentes no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito europeo, y fruto también del esfuerzo, como no, del conjunto de la sociedad extremeña. Muchas gracias, señor presidente. Señor Fernández Vara tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Monago, en los 2 últimos años y medio, Extremadura tiene 6.500 jóvenes menos de los que tenía. Hemos perdido
población joven por valor de 2,5% de habitantes. Y eso nunca puede ser una noticia agradable, pero sí puede ser una noticia que permita sacar conclusiones para, a partir de ahí, intentar tomar decisiones. La tasa de ocupación ha caído del 20,67 al 17,03 y la tasa de paro ha pasado del 51 al 61%. En estos momentos, señor Monago, hay una política en Europa que parece que ha centrado el tiro en el empleo o en el desempleo juvenil. Es un buen momento, yo creo, para acordar acciones por parte no solo de quienes formamos parte de esta Cámara, sino dentro del conjunto de nuestro país. Le hago un primer ofrecimiento, y es respaldar al Gobierno respecto de los criterios que se hagan de reparto de los 1.800 millones de euros que se dan al Gobierno de España por parte de la Unión Europea. Creo que coincidimos en que la población y el número de parados tiene que ser un criterio que exijamos conjuntamente. Y además deberíamos, a mi juicio deberíamos, acordar una política encaminada a saber qué vamos a hacer con ese dinero cuando venga. Me parece esencial que en estos momentos nos planteemos como un eje estratégico el mantenimiento del empleo. No solo crear empleo nuevo, sino que no se destruya más empleo del que en estos momentos tenemos. Mantenimiento del empleo que pasa por desarrollar determinadas acciones no solo para los nuevos empleadores, para los nuevos emprendedores, para los nuevos empleados, sino también para aquellos que en estos momentos tienen sus empleos y sus trabajos en marcha. Tarifa plana en cotizaciones sociales me parece necesario. La idea de los 52 euros por empleado está muy bien, o por autónomo está muy bien para los nuevos, pero habría que hacer un esfuerzo en mantener lo que hay, porque si no nos podemos encontrar que la tasa del 61 se convierta en una tasa del 71 dentro de no demasiado tiempo. Creo que hay que intentar buscar una compatibilidad entre las prestaciones durante un determinado tiempo con el inicio de actividad de un trabajador o de un autónomo. Creo que el acompañamiento a las líneas ICO es absolutamente imprescindible. Ayer vimos un buen ejemplo con la presencia de Avante en la ampliación de la fábrica de la que antes hablaba. Creo que se hace absolutamente imprescindible y mientras haya crédito no va a haber nuevo empleo. Creo que son necesarios, y vuelvo a insistir en lo mismo, planes concretos de empleo y de estímulo al crecimiento. Estamos, en definitiva, señor Monago, creo, y no quiero exagerar, no practico y no me gusta conjugar el verbo exagerar, ante una situación de emergencia. Un paro de un 61% en una región es una situación de emergencia social sobre la que tendríamos que estar reflexionando y tomando medidas todos los días. Yo le ofrezco, señor Monago, y al conjunto de la Cámara, un gran acuerdo sobre la garantía juvenil en línea con la filosofía por la que nació el Pacto Social y Político de Reformas por Extremadura, es decir, fruto de un diálogo social ampliado. Aquí, de verdad, señor Monago, no sobra nadie. Y cuando digo nadie es que no sobran los agentes sociales, no sobran los grupos de acción local, no sobran las diputaciones, no sobran los ayuntamientos, no sobra la oposición, no sobramos ninguno. O dicho de otra manera, creo que todos hacemos falta y yo le ofrezco que seamos capaces de llegar a un acuerdo de qué hacer en Extremadura con unos recursos, con unos fondos adicionales que van a venir para los próximos años y que pueden contribuir a solucionar lo que, a mi juicio, es uno de los problemas más graves que en estos momentos tiene la región. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Fernández Vara. Señor presidente, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Vara, cuando usted gobernaba, tiene que reconocer que no existía ningún tipo de medida ni ningún tipo de plan para combatir el desempleo juvenil, y por eso yo celebro que ahora usted tenga esa sensibilidad. Ha dado algunos datos, yo le voy a dar otros datos, porque desde luego el panorama no es tan sombrío como usted acaba de anunciar aquí, entre otras cosas porque en su legislatura, y no me voy a detener mucho en ello, del 2007 al 2011, en el que era presidente, el paro juvenil subió en 7.618 personas. Quiere decir que subió exactamente un 99,1%, es decir, en su legislatura de gobierno se duplicó la tasa de paro juvenil. Las cosas, por suerte, están cambiando, también tengo que decirlo, aunque todavía tenemos mucho recorrido por caminar, entre otras cosas porque hemos puesto encima de la mesa una batería de medidas que creo que son importantes y que están teniendo un reconocimiento, probablemente usted sabrá, no solamente en el ámbito, como le decía anteriormente, nacional, sino también en la Unión Europea. Nosotros hemos impulsado medidas para los jóvenes extremeños como las contrataciones de jóvenes titulados en empresas, que van a continuar, ya le anuncio, en el 2014, y que ha promovido exactamente 140 contrataciones
El programa de parados de larga duración, que también en empresas prevé alcanzar, como en el ejercicio pasado, 1000 contrataciones, y también los jóvenes tienen condiciones preferentes en el plan de autónomos y en el plan de empleo de empresas emprendedores, que les presta una muy especial atención, no solamente a los nuevos, como acaba de referenciar, sino también a los que ya son autónomos en estos momentos. Y todas estas figuras están dando sus frutos. Según los datos de la EPA del tercer trimestre del año, el paro juvenil se ha reducido. Esto es muy importante que se diga, y yo lo voy a decir, porque si no lo digo yo, no me lo van a decir otros. Según los datos de la EPA del tercer trimestre este año, el paro juvenil se ha reducido en 2.800 personas en el último año, un 8,9%. Y llevamos 2 trimestres consecutivos reduciendo la tasa de paro juvenil en nuestra comunidad autónoma. Según el paro registrado en el SESPE, en el último año el paro juvenil ha bajado en 2.103, casi un 10%, que es la mayor bajada que se ha producido en el conjunto nacional. Pero también tenemos que ser muy sensibles, que tenemos que cualificar, porque ese es uno de los problemas estructurales que tenemos, a nuestros trabajadores jóvenes. Por eso pusimos en marcha el Plan 1825, que ha devuelto al sistema educativo a 5.000 jóvenes, unos jóvenes que, como saben ustedes, como consecuencia del boom de la construcción y luego el pinchazo de esa burbuja, estaban abandonados anteriormente. Y además estamos impulsando en estos momentos, estableciendo un sistema de garantía juvenil antes que cualquier otra comunidad autónoma de España, y en eso estamos siendo bastante proactivos, y yo creo que una de las primeras de la Unión Europea. Yo les quiero informar que el próximo lunes 25 de noviembre vamos a celebrar en Badajoz un importante encuentro en el que queremos escuchar la voz de los jóvenes extremeños, y se trata del Foro de Garantía Joven, que a partir del próximo año va a posibilitar que los jóvenes extremeños, en un plazo de 4 meses desde que finalizan sus estudios o se queden en situación de desempleo, puedan tener acceso a un empleo, a un programa formativo o a un periodo de práctica. Por lo tanto, yo le agradezco su ofrecimiento. En materia de la utilización de los fondos comunitarios que vendrán destinados al empleo juvenil, ya tenemos el foro. Tenemos una comisión de fondos europeos y, por lo tanto, como Gobierno, seré muy sensible a las propuestas que pongan los grupos y, como no, también a su grupo parlamentario. En definitiva, que haya consenso para resolver un problema que hasta ahora no está teniendo la evolución tan negativa como usted dice, aunque todavía tenemos mucho que mejorar. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, la siguiente pregunta es la número 52, formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sí, señor Escobar Muñoz, que desde su escaño tiene la palabra. Silencio, ¿Qué valoración señorías. hace el presidente del Gobierno extremeño del proceso de reconocimiento, implantación y concesión efectiva de la renta básica extremeña de inserción? Muchas gracias, señor Escobar. Para su contestación tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Escobar, por la formulación de la pregunta. Tengo que decir que este pequeño debate que vamos a tener es histórico, porque por primera vez se está hablando de la valoración, y eso por eso lo hace histórico, de la renta básica en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, la valoración tiene que ser inicialmente positiva, entre otras cosas porque estamos cumpliendo, se lo tengo que decir el señor Escobar, cumpliendo escrupulosamente los plazos establecidos, y por lo tanto hablar de un nuevo derecho social que nace esta legislatura y que además está cumpliendo escrupulosamente con los plazos establecidos, desde luego la valoración tiene que ser positiva. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Escobar, tiene la palabra. Señor Monago, esperaba una respuesta menos autocomplaciente y un mínimo, al menos, un mínimo de autocrítica.
Mire usted, como portavoz de Izquierda Unida trato de no ser un pesimista amargo ni un optimista ingenuo. Trato de ajustarme a la realidad. Y la realidad de Extremadura la cuentan hoy los diarios. Hoy salen los datos de además de una institución poco sospechosa, como es el Instituto Nacional de Estadística, sobre las condiciones de vida de toda España y obviamente la parte que nos interesa es la de Extremadura. Y como trato de ser realista, creo que usted no puede volver la espalda, por muy contento que esté y que efectivamente sea un debate histórico de un derecho reconocido a los extremeños que antes no existía, como el de la renta extremeña de inserción. Pero creo que la realidad obliga a echar un vistazo a nuestro alrededor y reconocer que la realidad sigue siendo triste. Extremadura sigue en el podio de los perdedores, en el podio de los tristes, lo que indica que somos la comunidad que estamos con otras, que ya somos compañeros de viaje hace mucho tiempo, en las que las condiciones de vida de nuestra comunidad son las peores de España. Y no solo que son las peores como han sido a lo largo de la historia, sino que la evolución de las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes y que se acercan al umbral de la pobreza ha pasado en el último año del 11% al 20,9%, casi el doble. En Extremadura hoy hay más pobres que el año pasado y que el año anterior. En Extremadura el número de familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes crece cada mes y crece cada año. Por eso esperaba una respuesta mínimamente autocrítica, aun reconociendo que el derecho a la renta básica extremeña de inserción antes no existía y ahora se reconoce. La renta básica extremeña de inserción no va a cambiar esa situación, no va a cambiar los parámetros históricos que venimos arrastrando, pero sí pretendemos que sea un freno, un pequeño agarradero para todas las familias que se acercan a ese pozo negro de la exclusión social en el que cada vez están más cerca. Mire usted, cuando tenemos estos datos que usted conoce, no se los voy a repetir, decir ahora que haya escasamente 200 personas a las que se le ha reconocido el derecho a la renta básica extremeña es francamente decepcionante, por no decir frustrante. Creo que este es el problema más grave que tiene nuestra comunidad, si usted me apura, por encima del desempleo, porque esta es la consecuencia de lo que venimos de atrás, que se venía arrastrando, y esa bola que va creciendo cada día de incertidumbre, de precariedad, y efectivamente cada vez más entran en el umbral de la pobreza. Ese me parece que es el problema más gordo que tiene esta comunidad. Y hoy también en los periódicos, si usted lo ve, al lado de esas noticias que publican los mismos diarios, en las mismas páginas, viene que los bancos de alimentos están preparando campañas masivas para recoger víveres en los supermercados. Vaya por delante mi reconocimiento, mi agradecimiento a todos los que trabajan en los bancos de alimentos ofreciendo su esfuerzo de manera voluntaria y de manera generosa. Pero me parece de una tristeza democrática inadmisible que suscite más esperanza a los bancos de alimentos que las instituciones públicas, que las instituciones que tenemos que ofrecer justicia social. Me parece que eso no puede ser, que haya más esperanza en el banco de alimentos que en la respuesta que pueda dar la Junta de Extremadura o los gobiernos, las diputaciones o los ayuntamientos. Porque estamos mezclando la solidaridad con la justicia social. Si usted lo permite, estamos mezclando la caridad con la justicia social. Ser solidarios, compartir lo que se tiene, no dar lo que nos sobra. Y yo también he participado en esas campañas de ropa usada, de calzado viejo, etcétera, etcétera, y también participo en las campañas de los bancos de alimentos. Pero esa no es la respuesta. Y la renta básica extremeña de inserción, hasta ahora, hasta este momento, tiene un desarrollo insuficiente, por no decir frustrante. Yo sé que los trabajadores sociales, los trabajadores de la sección, están haciendo un esfuerzo ímprobo, están trabajando muchísimo. Pero creo que ha habido falta de previsión y creo que es necesario hacer un esfuerzo para poner el personal suficiente para que se evalúen esas solicitudes y que no se dilate en el tiempo, que prácticamente empieza a ser sine die, cuando recibirán esas personas la respuesta que necesitan. Hay muchísimas personas que están necesitando la respuesta de la renta básica extremeña de inserción y no les llega, y no puede ser solo por problemas burocráticos. Creo que es necesario desde el Gobierno extremeño un esfuerzo para implementar el personal que está evaluando, que está clasificando las solicitudes y que no se alargue tanto tiempo la respuesta que están recibiendo. Sé que es un momento histórico, pero también es un momento histórico en el que estamos en Extremadura en cuestión de dificultades que tenemos añadidas. Por eso, señor Monago, le ruego que tenga una valoración autocrítica y que hagan un esfuerzo para suplementar el personal necesario y que a final de año no sean solo unos cientos de personas los que reciben la renta básica extremeña de inserción, sino que sean muchos más, que sean algunos miles, que son los que seguramente están esperando esa respuesta, que no va a resolver el problema de la pobreza en Extremadura, pero sí le va a poner un pequeño freno. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Señor presidente, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Está muy bien su declaración, señor Escobar. Demuestra mucha sensibilidad, yo se lo tengo que reconocer, pero no tiene usted más sensibilidad que yo en esta materia, se lo tengo que decir.
porque pone aquí encima de la mesa unos datos para hablar de la realidad, pero es de su realidad. La realidad no es exactamente esa. Mire, cuando hoy nos desayunamos con alguna portada que habla de una tasa de pobreza en Extremadura, se olvida que en el 2010 la tasa de pobreza que había en Extremadura era mayor que la actual. En el 2010 era del 38,2 según esta misma valoración. Y en estos momentos es menor, sin que yo esté contento con esa tasa de pobreza. Pero esa es la realidad, que en el 2010 había más que ahora. Con una diferencia, señor Escobar, que en el 2010, habiendo mayor tasa de pobreza, no había renta básica con un gobierno que era socialista, con un gobierno que era de izquierda. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es dando una respuesta. Y usted sabe que hemos reforzado, hemos puesto toda una dirección general a tramitar expedientes administrativos que no se pueden dar graciosamente. Y no hemos fijado, además, el plazo de 3 meses. Y no solamente está todo el personal de una dirección general trabajando, sino que están trabajando por las tardes fuera de su horario laboral, de manera extraordinaria. Y hemos hecho además una encomienda a GP para que trabajen también un grupo importante de personas. Y en estos momentos, tramitando la renta básica en Extremadura, hay 72 personas full time realizando lo que son las tareas de control administrativo necesarias, pertinentes en cualquier expediente administrativo. Y lo que tengo que decir es que si hay algún retraso dentro de los plazos que están previstos, y quiero recordarle, señor Escobar, que en principio se habló de 6 meses y redujimos a 3 meses, es, entre otras cosas, porque ha habido unidades familiares donde los 5 miembros presentan 5 expedientes y, por lo tanto, quintuplica el trabajo de estas unidades administrativas. Y esa es la realidad. Y se lo tengo que decir así porque así es. Pero no hay falta de sensibilidad. Usted sabe, señor Escobar, ¿cuánto se tarda en tramitar una AISE en Extremadura? ¿6 meses? 6 meses. 6 meses en una ayuda también de emergencia. ¿Cuánto se va a tardar en una renta básica? 3 meses. 3 meses. Y sin embargo, ante las AISE, nadie irrumpe en las puertas de presidencia. Cuando se trata de la renta básica, que es la mitad de plazo, algunos se echan a la puerta de presidencia, movidos no por su sensibilidad social, sino movidos por no se sabe qué extrañas razones. Le tengo que decir, y le quiero anunciar hoy. Señor Fernández, le ruego silencio, señoría. Le ruego silencio, señoría. Le quiero anunciar en esta Cámara, y ya termino, que antes de que se produzca ni un solo retraso, con ocasión de la tramitación de la Ley de Acompañamiento, señor Escobar, a los presupuestos del ejercicio 2014, vamos a aprovechar para modificar la Ley de Renta Básica. Quiero anunciarles en esta Cámara que vamos a adelantar además la fecha de efecto de pago. Ahora, en caso de obtener resolución favorable, como sabe, la prestación se recibe no el primer día del mes siguiente al que se ha hecho efectiva esa resolución, sino el primer día del siguiente mes. Esto es, para que todo el mundo me entienda, que si se concede en noviembre, la cobra en enero, con la regulación actual. Vamos a modificarlo, si así lo estiman sus señorías, y ahora pasará, por lo tanto, a recibirse al mes siguiente, es decir, que estamos adelantando en definitivamente el abono al mes de diciembre. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, continuando con el orden del día, el segundo punto es el debate de totalidad del proyecto de ley de regulación del Estatuto de los Cargos Públicos del Gobierno y de la Comunidad Autónoma de Extremadura. De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces en sesión del 19 de noviembre, la ordenación del debate es la siguiente. En primer lugar, intervención del Gobierno de Extremadura sin limitación de tiempo a los efectos de presentar la iniciativa conforme a lo dispuesto en el artículo 166.2 del reglamento de esta Cámara. A continuación, turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios de menor a mayor representación por un tiempo de 15 minutos cada uno de ellos. Finalmente, intervención del Gobierno por otros 15 minutos para la contestación global a los 4 grupos parlamentarios que conforman esta Cámara Legislativa. Sin más dilación, y por parte del Gobierno, sin limitación de tiempo, tiene la palabra el señor consejero de Administración Pública para presentar el proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente. Con la venia. Buenos días, señorías. En 1833, un consejero de Estado, Luis Antonio Macarel, y además profesor agregado de la Cátedra de Derecho Administrativo, decidió poner por escrito una serie de lecciones que impartía a un grupo de jóvenes que enviaba el virrey de Egipto para formarlos en los modelos de gobierno europeo y también instruirlo en las funciones que en el futuro iban a desempeñar. Sin duda alguna, esas lecciones plasmadas en un precioso manual de Derecho Público y Derecho Administrativo hoy nos sorprenderían por lo acertadas que resultan y, sobre todo, lo tempranas en términos de gobernanza. Y permítanles que les destaque una cita. Un principio que no solo debe tener lugar en leyes secundarias, sino también en la Constitución misma, es el que declara la igualdad de todos los ciudadanos para desempeñar empleos públicos. En efecto, nada ofende ni desanima más al ciudadano que los privilegios y las parcialidades en la distribución de favores, y el único medio de no llamar a su lado sin hombres dignos y capaces es no vender los empleos, sino al precio de los talentos y las virtudes. Señorías, este proyecto de ley que ahora se somete a su consideración, que presenta este Gobierno, es sin duda el proyecto de ley del talento y la virtud de los cargos públicos de Extremadura. Señor consejero, un momento. Señorías, ruego silencio en la Cámara. Señor Parejo, ruego silencio en la Cámara. Quien desee hablar o mantener una conversación con otro parlamentario o parlamentaria, yo le invito a salir del hemiciclo. Gracias, señorías. Puede continuar, señor consejero. Muchas gracias, señor presidente. Decía que el proyecto de ley que se somete a su consideración y que ha elaborado este Gobierno es el proyecto del talento y la virtud de los cargos públicos de Extremadura. Es el proyecto de ley que trata de reequilibrar el fiel de la balanza a favor, sin duda alguna, del interés general. Y, sobre todo, es el proyecto de ley que trata de evitar la desigualdad que puede suponer que quien ha obtenido una información o gestionado determinados asuntos de importancia jurídica y económica de carácter superior los pueda utilizar en beneficio propio cuando esa información o esa posición solo la obtuvo por el cargo público que en su momento desempeñó. En definitiva, como ha expresado el presidente José Antonio Monago, este es el proyecto de ley de la regeneración de la vida pública y el fortalecimiento de la democracia. Pero miren ustedes, señorías, que no es una norma cualquiera. Sin duda alguna, es una norma que nos tiene que ayudar, nos tiene que servir para generar mayor credibilidad y confianza en los ciudadanos. Aunque también les digo, esto no es una panacea. La credibilidad y la confianza de los ciudadanos que infelizmente hemos perdido, que hemos derrochado, y todos nosotros somos responsables, todos los grupos políticos aquí representados somos responsables de haber derrochado, de haber perdido ese capital tan importante que es la credibilidad y la confianza de los ciudadanos. No lo vamos a recuperar con una norma, lo ayudaremos sin duda alguna, pero la vamos a recuperar a través de nuestros actos, de nuestros hechos y un comportamiento ejemplar. Pero les decía que esta norma no es una norma cualquiera, porque esta norma es una norma tributaria del proyecto, este proyecto de ley es tributario de la Ley 4/2013 de Gobierno Abierto de Extremadura, norma que felizmente nació con el unánime consenso de todos los aquí presentes, y esperemos que también, habida cuenta de que el proyecto de ley que ahora se somete a su consideración, que se presenta, no es más que el cumplimiento del mandato previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 4/2013 de Gobierno Abierto de Extremadura, sepamos también estar a la altura y consigamos ese consenso que sin duda alguna reflejará a los ciudadanos que, con independencia de nuestras diferencias de carácter ideológico, estamos de acuerdo en algo tan esencial como es la atención preferente al interés general. Y precisamente la obligación que deriva de esta disposición adicional quinta de la Ley 4/2013 apunta a un elemento fundamental, a una pared maestra del proyecto de ley que ahora se presenta, que es la responsabilidad en el conjunto, en el ámbito global de la Administración, es decir, de toda la Administración.
del sector de la Administración en sentido estricto, del sector fundacional, del sector de la Administración institucional y, por supuesto, de las empresas públicas. No queda ningún sector ayuno al control y al régimen establecido en este proyecto de ley. Y, sin duda alguna, es la primera vez en la historia legislativa de nuestra comunidad autónoma que efectivamente tenemos una ascendencia, una información, una visión de la Administración pública a través del principio de personalidad jurídica única, acabando de una vez por todas por un hecho, sin duda alguna, que a cualquier jurista y a cualquier ciudadano extremeño seguramente le sorprendería, que es la situación de grave y absoluta anomia en algunas entidades de nuestra Administración, de tal forma que en esas entidades que hasta ahora no tenían ningún tipo de régimen, a partir de este momento y con la complacencia y aprobación de la Cámara, se generará ya un espacio disciplinado y, por supuesto, también esos sujetos que hasta ahora no tenían ningún tipo de norma reguladora van a tener también y van a ser considerados sujetos disciplinables. Pues bien, entrando ya en el contenido del proyecto de ley que se somete a su consideración, podemos sistematizarlo en tres grandes líneas que coinciden además con los tres títulos que tiene este proyecto de ley. En primer lugar, la determinación del ámbito subjetivo de aplicación a través del concepto, un concepto muy bien elaborado a través de los servicios técnicos de la Consejería de Administración Pública, y en este sentido habría que agradecer el extraordinario trabajo que ha realizado don Jesús Rico, un concepto, digo, de cargo público. Cargo público que establece un ámbito subjetivo amplio, extenso, que abarca todo aquel personal de libre elección, de designación política o profesional que desempeñan funciones vinculadas a la toma de decisiones en la acción de gobierno. De tal manera que todo aquel que participa en esa toma de decisiones de manera directa tendrá adquirida la condición de cargo público y será sujeto disciplinable de acuerdo a lo previsto en el régimen que establece el proyecto de ley. En definitiva, ordenamos la tipología, se establece en el proyecto de ley una tipología de carácter cerrado, números clausus, y por supuesto se establece el régimen de cada uno de estos tipos de cargos públicos. Como bien han conocido ustedes a través de los medios de comunicación, habida cuenta que ha sido un detalle del proyecto de ley que ha tenido un efecto mediático ciertamente significado, sin duda alguna, es destacable el régimen que se otorga al presidente de la comunidad y también a quienes han ostentado tan alta magistratura, en el sentido, por un lado, de limitar los mandatos del presidente y, por otro lado, también limitar el estatuto, una limitación muy notable del estatuto de quienes han ostentado la presidencia. En segundo lugar, como título segundo, se establece el establecimiento de un régimen de conflicto de intereses que, bajo el principio de dedicación exclusiva, se asienta, por un lado, en un sistema de actividades compatibles e incompatibles y, por otro lado, en el régimen de declaración, registro y publicidad de los posibles conflictos de intereses. Pues bien, en lo tocante al sistema de actividades compatibles e incompatibles, debemos decir, a modo de síntesis, que alcanza de manera integral la vida profesional del cargo público, tanto y teniendo efectos con anterioridad a la entrada o a la adquisición de tal condición de cargo público, por supuesto, durante el periodo de nombramiento y desempeño de las funciones que tiene vinculadas como consecuencia de su nombramiento como cargo público, pero también con posterioridad a la pérdida de la condición de cargo público. En este sentido, debemos decir que el estatuto que ahora se presenta, el proyecto de ley que ahora se presenta, avanza notablemente en la proscripción de la denominada puerta giratoria, que sin duda alguna ha causado tantísimo escándalo y descrédito ante la ciudadanía y que ha sido también parte de la etiología de ese descrédito, de esa falta de legitimación de los ciudadanos en la vida pública. Regulación clara, regulación precisa y, sobre todo, regulación equilibrada, porque se trata de un área muy sensible en el que tenemos que conjugar derechos, incluso de arranque constitucional, como son el artículo 35 de la Constitución respecto al derecho al trabajo o el artículo
38 de la Constitución en relación con la libre iniciativa económica, con la libertad de empresa y, por supuesto, no podíamos olvidar, sin duda alguna, el propio beneficio que obtiene la Administración de poder utilizar el conocimiento, la inteligencia, la experiencia profesional de personas que proceden del sector privado. Por tanto, esta parte del proyecto de ley que presentamos, vuelvo a repetir, que es tremendamente equilibrada en orden a conjugar los derechos tan fundamentales que acabo de exponer y que tienen arranque constitucional y, por supuesto, el propio beneficio e interés de la Administración en poder disponer de profesionales procedentes del sector privado. Y, como les decía, la segunda parte de este título en relación con el régimen de conflicto de intereses está la regulación exhaustiva y también con precisión y claridad, de manera meridiana, de la declaración, registro y publicidad de los conflictos de intereses, que viene a resultar la otra cara de la moneda de la Ley 4/2013 de Gobierno Abierto de Extremadura. Ahora sí que los ciudadanos podrán apreciar que el ejercicio de funciones públicas no es o no se puede ver a través de un cristal translúcido o incluso opaco, sino que va a ser un cristal absolutamente transparente. Y en tercer y último lugar, sin duda alguna, también cumpliendo el mandato de esa disposición adicional quinta, se establece, se articula un régimen de infracciones y sanciones administrativas que cumple las funciones clásicas de este tipo de regímenes. Por un lado, una función disuasoria y, por tanto, preventiva de cualquier intención de incumplimiento o de desviación de los postulados establecidos en el régimen que en su caso se pueda llegar a aprobar, pero también la función represiva de reacción, posibilitando que la propia Administración pueda corregir las desviaciones de aquel que incumpla el régimen que se establece en el proyecto de ley. De esta manera, también cumpliremos con una solicitud que se hace desde la ciudadanía y también del mundo del derecho y de los profesionales, que no sea el derecho penal el que se encargue de corregir las desviaciones como derecho de última ratio, sino que se trate del derecho administrativo a través del principio de autotutela, y así se plasma y cristaliza en la norma que ahora les estamos presentando. Señorías, les vuelvo a repetir, esta no es una norma cualquiera. Realmente no es una norma especialmente política, porque en verdad es una norma técnica, de concreción compleja, ya seguramente ustedes la han estudiado, pero sobre todo, piensen, y así les quiero trasladar, es una norma que expresa, que formaliza el compromiso de quien voluntariamente, y quiero repetirlo, el compromiso de quien voluntariamente, de manera potestativa, acepta el alto honor y, por tanto, la alta responsabilidad de ser cargo público en Extremadura. Y la primera muestra de manifestar ese compromiso voluntario, ese compromiso potestativo que se asume en una decisión personalísima de la persona que acepta asumir un cargo público en Extremadura, es renunciar a cualquier interés que pueda llegar a entrar en conflicto o afectar el interés general que se ha comprometido a defender, el interés general de los extremeños y, por tanto, de Extremadura. Pido, por tanto, a sus señorías, apelando también a ese consenso, a ese feliz consenso de la Ley 4/2013, que sin duda alguna fue un ejemplo para todos y fue un ejemplo sin ánimo de querer ser presuntuoso a nivel nacional, pues pido a ustedes, les pido a sus señorías, el voto unánime para que, efectivamente, este proyecto de ley siga su curso, se perfeccione en el tamiz parlamentario, demostrando, como también dije al inicio de mi intervención, demostrando a los extremeños y demostrando a Extremadura que dentro de nuestras naturales diferencias de carácter político e ideológico, o de nuestra diferente forma de poder ver la gestión pública, hay algo que nos une por encima de todo, que es el compromiso con el interés general y el interés que es, en definitiva, el interés de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor consejero. A continuación, señorías, como indicaba anteriormente, turno de intervención para cada uno de los grupos parlamentarios de menor a mayor representación y por un tiempo de 15 minutos cada uno de ellos. En primer lugar, por el Grupo Mixto, la agrupación de diputados del PRESCRES, su portavoz, el señor Beneito Pita, tiene la palabra.
Señor consejero, buenos días. Aun reconociendo la importancia que tiene esta ley como complemento de ya la ley de transparencia que se aprobó en esta Cámara, mi grupo no entiende la urgencia en traer esta ley a Parlamento cuando ahora mismo, si no recuerdo mal, estamos tramitando 3 leyes. Va de presupuestos, va de medidas tributarias y va de comunicación y publicidad institucional. Yo creo que no hacía mucha falta correr tanto y quizá esta ley se podía haber presentado en el mes de enero o febrero para que los grupos hubiéramos tenido más tiempo para analizarla y verla en profundidad. No soy el único que ha dicho que esta urgencia no se entendía muy bien y algunos medios de comunicación también lo han expresado así. Creo que queremos correr muchas veces y es complicado que en un periodo de 2 meses escasos se hayan traído 4 leyes a esta Asamblea. Yo creo que eso es intentar pues que las cosas vayan demasiado deprisa y que no se hagan con el rigor que sería necesario, en mi opinión. Esta ley, además, nace con un titular. Esta ley tiene un titular que, además, incluso se dice en la exposición de motivos. Ese titular, como todo el mundo sabe, es el que dice, el que limita el mandato del presidente de la Junta de Extremadura, del Gobierno de Extremadura. Ese titular limitando a 2 periodos de 8 años, a 8 años o 2 periodos, y que es lo que más ha trascendido a los medios de comunicación, más que el resto de la ley, que estoy de acuerdo con usted en que hacía falta definir el cargo público, hacerlo de una forma unitaria, completa y cerrada, como dicen ustedes en la exposición de motivos. Hacía falta unificar la normativa. Yo creo que eso es uno de los grandes logros que tiene esta ley, que unifica la normativa para los altos cargos y también para el personal directivo, a que se le daba condición de cargo público. Creo que eso es una buena medida, pero hay algo que a nosotros nos preocupa, y es que precisamente esa medida estrella de la ley, como es la limitación del mandato del presidente, tenga 2 informes, uno del Consejo Económico y Social y otro del Consejo Consultivo de Extremadura, que no ven muy claro la legalidad de esta medida. Yo me gustaría, señor consejero, que me explicara esto en su intervención, porque, según he visto en los 2 informes, el Consejo Económico y Social dice que cabe dudar de la constitucionalidad de una restricción para el ejercicio de derecho fundamental como es la elegibilidad para un cargo público. Por otro lado, el Consejo Económico dice que la limitación de mandatos o permanencia en el cargo de la presidencia de la comunidad autónoma, como manifiesta el Consejo Económico y Social en un informe, se trata de una decisión polémica, por lo que tal decisión debe ser objeto de comentario a la luz de validación. No sé si esto ya lo tienen ustedes resuelto, espero que me lo explique, porque sería bastante preocupante que esta ley naciera ya con una parte de ella, y además la más significativa, por lo menos de cara a la opinión pública, que no pudiéramos, que al final fuera recurrida y hubiera que quitarla. Yo, por otro lado, me gustaría que esta ley, además de hablar de los cargos públicos, hubiera hablado también de los cargos electos. Yo sé que eso no es así, no puede ser, porque son 2 cosas distintas. Pero cuando hablamos de limitar el mandato de un presidente, cuando tratamos de higienizar de alguna manera la vida política, en un momento en que la sociedad no tiene un muy buen concepto
de esto que hemos denominado casta o clase política, pues resulta que a lo mejor, digo a lo mejor, porque supongo que en esto habría mucho que discutir, habría que hacer también una ley de cargos electos donde se limitara también el tiempo de estos cargos. Y así, a nivel nacional, debería limitarse el tiempo de un diputado, de un senador, a nivel autonómico, el de un diputado regional, provincial o un alcalde, porque acabaríamos con muchos de los problemas que la clase política tiene, como es el clientelismo, el nepotismo y muchas de las corruptelas que se producen en distintas administraciones. Yo creo que si de lo que se trata es de verdad de dar un ejemplo de transparencia y de higiene de la vida política, hay que empezar por lo que estamos sentados aquí esta mañana. No tiene sentido que haya diputados, senadores, diputados provinciales, regionales, alcaldes, que al final sean funcionarios sin oposición. Eso sí, mejor retribuidos en casi todos los casos que los propios funcionarios. Creo que eso es algo que alguna vez algún partido con suficiente fuerza se atreverá a poner encima de la mesa. Nosotros estamos convencidos de que la política debe ser algo accidental en la vida de una persona, no una profesión para toda la vida. Y creemos que desde ese punto de vista lo que tenemos que hacer es legislar para que haya mucha más gente que pase por la actividad política, para que los políticos, para que la gente se dé cuenta que la actividad política es algo consustancial con la sociedad en que vivimos, que todo el mundo tiene, que tenga realmente todo el mundo la posibilidad de servir a la sociedad desde la política y que no convirtamos esto en algo cerrado y bloqueado gracias a unas leyes que permiten que haya gente que pueda estar toda su vida laboral, insisto, toda su vida laboral, sentado en un escaño de una asamblea, bien sea a nivel nacional o a nivel autonómico. A mí eso me parece que no es de recibo, a pesar de que yo sé que eso a lo mejor no es políticamente muy correcto. Pero como yo no estoy aquí para ser políticamente correcto, sino para decir lo que piensa mi grupo, lo que pienso yo, pues digo esto. Hay que empezar también, no solamente a los cargos públicos, sino también a los cargos electos, a decirles algo. Entiendo que no es competencia de esta ley, lo entiendo perfectamente, pero aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid para decir lo que en privado he dicho y en público también. La política debe ser algo accidentado para la vida de una persona y no podemos seguir creando cotos cerrados donde la gente pasa su vida laboral y son funcionarios sin oposición, mientras la sociedad está apuntándonos con el dedo y diciendo que qué diablos hacemos nosotros aquí. Creo que ese es el mayor ejemplo de transparencia que debería haber y no otros que nos empeñamos en sacar a los medios como logros importantes, que al final ni lo son ni se parecen. Nada más, señor consejero, muchas gracias. Muchas gracias, señor Beneito. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes tiene la palabra el señor Casco Ruiz. Muchas gracias, señor presidente. No hay ninguna duda de la mala imagen que tenemos los políticos y nosotros somos responsables de esa mala imagen. Somos responsables porque hemos concebido en demasiadas ocasiones el ejercicio del poder durante los 4 años que nos otorgaban los ciudadanos como algo sin control ni medida alguna. Nos creíamos con todo el derecho a abusar del poder, a no entender que esta era una delegación del ciudadano y que nos lo daba para que lo administráramos con responsabilidad y con sensatez. Y esa mala imagen que hoy tiene la política y que tenemos los políticos entre los ciudadanos es sin duda el mayor fracaso que hemos cosechado
como ciudadanos y como ciudadanas, porque nosotros también formamos parte, obviamente, de la ciudadanía. Cualquier ley, cualquier norma que venga a impedir el abuso del poder y que pueda facilitar recuperar algo de la confianza ciudadana, bienvenido sea y contará con el voto afirmativo de Izquierda Unida. Y, por lo tanto, ya le anuncio que vamos a votar a favor de la tramitación de esta ley, con independencia de presentar algunas enmiendas que consideramos importantes. Hemos abusado del poder porque hemos creído que el mundo era una fiesta y nos creíamos sin ninguna responsabilidad. Más aún, el éxito en las elecciones de aquellos políticos corruptos, porque efectivamente en las elecciones los políticos corruptos han ganado en demasiadas ocasiones, ha hecho sospechar a algunos que la corrupción, el clientelismo, las malas prácticas, el abuso del poder puede ser aceptable porque lo sancione la mayoría del electorado. Y creo que ese también ha sido un gran error al que nosotros hemos contribuido. Cada uno de los partidos políticos que hemos decidido poner en nuestras listas a corruptos porque nos traían muchos votos antes. Ahora ya no, obviamente esa situación ha cambiado. Una de las consecuencias de la crisis económica es poner en la lupa el ejercicio del poder político y, por lo tanto, eso ha cambiado. Cambió también cuando los ciudadanos irrumpieron masivamente en las plazas de nuestros pueblos y nuestras ciudades, por ejemplo, el 15M, para reclamar más democracia. Bienvenida sea esa irrupción ciudadana para reclamarnos a los políticos contención y mesura. Se han tomado decisiones a espaldas de los ciudadanos. Se han utilizado los medios económicos para favorecer y para castigar, para favorecer a aquellos que eran complacientes con el poder, para castigar a todos aquellos que tenían alguna crítica. Una manipulación selectiva y estratégica de la escasez, una de las definiciones del clientelismo, de la práctica clientelar que en este país, desde prácticamente finales del siglo XIX, ha permanecido. Por lo tanto, creemos que ha llegado el momento de empezar a establecer una arquitectura que ponga freno a todas esas prácticas. Y la estamos construyendo. Usted ha mencionado la Ley de Gobierno Abierto. Efectivamente, yo añado la Ley de Publicidad Institucional, que también se está tramitando, y esta Ley de Estatuto del Cargo Público. Una arquitectura que sirva fundamentalmente para contener al poder, para conseguir que el político se dedique a hacer política y no abusar del poder, para permitirle a los ciudadanos tener instrumentos para controlar qué hacen los políticos en su nombre. Creo que establecer esa arquitectura para nosotros es fundamental. Mediante la Ley de Gobierno Abierto garantizamos la participación ciudadana, la transparencia en la toma de las decisiones y el derecho a la información. Mediante la Ley de Publicidad Institucional, si se llega a aprobar definitivamente, podemos conseguir que el poder político realice información y no propaganda, que ésta sea objetiva y adjudicada con criterios objetivos. ¿Y qué pretendemos conseguir con el Estatuto del Cargo Público? Para empezar, un cargo público está para servir al ciudadano y no al revés. Para servir a los hombres y mujeres de Extremadura y no al revés, para que los hombres y mujeres de Extremadura sirvan al cargo público. Primer aspecto fundamental. Segundo, ejercer una responsabilidad política, la que sea, ya es suficiente premio, ya es suficiente privilegio. Por lo tanto, no deben existir ninguno más al margen de ese. Ni privilegio durante el ejercicio del cargo, ni privilegio una vez que han finalizado ese cargo. Ni privilegio económico, ni ventajas posteriores. En ese sentido, regular el régimen de incompatibilidades, luego hablaré de ello, y cómo se va, cómo finaliza su mandato un cargo público, es fundamental y elemental. En mi opinión, cuando dejamos nuestras responsabilidades, si no tenemos empleo anterior, al césped, y si tenemos un puesto de trabajo en las mismas condiciones en las que estábamos cuando accedemos al cargo público. Eso es elemental.
Y en ese sentido felicito que mediante esta norma se derogue por fin, después de 2 años de haberlo reclamado en esta Cámara y aprobado en esta Cámara, que se derogue por fin el estatuto del expresidente. Esta fuerza política ha sido muy combativa con ese estatuto. Considerábamos una obscenidad los privilegios y ventajas económicas que se otorgaba a quienes habían sido presidentes de esta comunidad autónoma. Nos alegramos de esa anulación, de esa eliminación del estatuto de expresidente y que se contemple exclusivamente un tratamiento institucional y deferencia en los actos públicos. En otras palabras, nosotros no estamos en contra de satisfacer ninguna vanidad, siempre y cuando no le cueste nada al erario público, es decir, a los ciudadanos. El tratamiento institucional que se quiera, la deferencia institucional que se considere, y nada más. Porque un expresidente, un diputado, un consejero, un alcalde deben volver a su puesto de trabajo, a su situación anterior, igual que salieron, sin ningún privilegio más, con las mismas pensiones que reciben el resto de los ciudadanos, con las mismas dificultades que tienen también el resto de los ciudadanos. Eso es elemental. También el régimen de incompatibilidades, definir el espacio de lo público y lo privado, de lo que es interés general y lo que es interés particular, y sobre todo crear contrapeso, muros, dificultades para que un cargo público pueda legislar o hacer política a favor de su interés privado y no del interés general, y en muchas ocasiones favorecer su interés privado incluso a costa del interés general. Podemos poner muchos nombres y apellidos a esa práctica a lo largo de la historia y prácticamente en todos los partidos políticos, incluso el mío. Porque todos los partidos políticos hemos tenido y tenemos en ocasiones a representantes públicos que confunden su interés y beneficio personal con el interés de los ciudadanos y, peor aún, que legislan en favor suyo, incluso en contra del interés general o aun a costa del interés general. Me alegro también que se mencione en este estatuto que el desempeño de responsabilidades en un partido político no es compatible con la percepción de un salario público. Dicho de otra forma, que un cargo público puede desempeñar actividades dentro de su partido, puede ser un cargo ejecutivo mientras no cobre, mientras no reciba un solo emolumento, por lo tanto, un solo salario. El presidente del Gobierno de Extremadura y presidente del Partido Popular solo puede tener un salario. El de presidente del Gobierno de Extremadura no puede tener ninguna gratificación, ningún salario, ningún privilegio por el hecho de ser miembro o presidente del Partido Popular, y eso vale o debería valer para el secretario general del Partido Socialista, para el coordinador general de Izquierda Unida, para el presidente o secretario general del PRESCRE o cualquier otro cargo ejecutivo interno de los partidos políticos. Y me alegro que aparezca porque precisamente ustedes han sido los que más han sufrido esa situación, y no estoy hablando de la ilegalidad o no legalidad de los sobresueldos, pero sí de la práctica continuada en algunas partes del Partido Popular de cobrar por el partido al mismo tiempo que se cobraba de la administración pública. La señora María Dolores de Cospedal era un ejemplo de eso. Por lo tanto, me alegro y me satisface que ustedes aquí pongan coto, que lo impidan. Me alegro mucho y, por lo tanto, les felicito. Diputados, Gobierno y altos cargos, a través de la Ley de Gobierno Abierto, a través de esta ley, vamos a estar sometidos a una nueva regulación. Y en ese sentido, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esta arquitectura que estamos construyendo llegue a buen fin. Hay algunos aspectos, sin embargo, que aquí no se recogen. Uno, sabemos que no tiene encaje constitucional y, por lo tanto, ni siquiera lo podemos plantear. Pero ese debate algún día se abrirá en este país y espero que sea pronto. El derecho ciudadano a la revocación. Existe en otros países, fundamentalmente de América Latina.
el derecho que debería tener cualquier ciudadano, mediante un referéndum, a revocar a un cargo público si éste incumple reiteradamente su programa electoral. Ese derecho, que mediante referéndum se puede ejercer en muchos países, fundamentalmente de la órbita de América Latina, nosotros creemos que algún día debería existir en el nuestro, que los ciudadanos puedan, mediante un referéndum, decidir si su presidente del Gobierno o si su Congreso debe seguir o no, si debe ser revocado o no, en función del cumplimiento de su programa electoral. No lo podemos plantear porque sabemos que no tiene encaje constitucional y, desde luego, nosotros no tenemos competencia para establecerlo en Extremadura. Pero sí debemos plantear una cosa. Vamos a regular cómo deben actuar diputados a través de la Ley de Gobierno Abierto, Gobierno y altos cargos a través de este. Pero ¿qué pasa con los alcaldes? ¿Qué sucede con los alcaldes? Yo creo que ese pilar fundamental de la arquitectura que estamos construyendo debemos abordarlo. El Partido Comunista de España, en las primeras elecciones municipales de la transición, realizó el siguiente eslogan: quita un cacique, pon un alcalde. Por desgracia, en los 30 años posteriores, muchos alcaldes terminaron por comportarse como caciques de la época franquista y anterior a la época franquista, porque, como decía, el caciquismo ha formado parte de la geografía política de este país desde finales del siglo XIX, casi sin interrupción histórica. Por lo tanto, también hay que poner coto al abuso del poder desde los municipios, afecte a quien afecte y sea del color que sea el alcalde que practica el clientelismo o el caciquismo. Por lo tanto, eso hay que introducirlo también. Y lo último, el gran debate que ha suscitado, a pesar de que, en mi opinión, era importante, pero no lo único de esta ley, el gran debate acerca de la limitación de mandato. Izquierda Unida creo que fue la primera fuerza política, y no sé si la única, que ha regulado en sus estatutos la limitación de mandatos. 2 años. Dos mandatos. Un tercero si se obtiene un 75% del voto interno de Izquierda Unida. Pero en la práctica, 2 mandatos, para diputados, para personas que se presentan alcaldes o concejales, para coordinadores generales, 2 mandatos. Eso lo hemos establecido en los estatutos de Izquierda Unida. Fuimos los primeros, y no sé si la única fuerza política. Hay otras organizaciones sociales que sí lo han regulado, sindicales, por ejemplo, Comisiones Obreras, que tiene limitado a 2 mandatos la responsabilidad de secretario general de Comisiones Obreras, y muchas asociaciones y colectivos. Por lo tanto, este debate a nosotros no nos incomoda, porque lo tenemos regulado dentro de nuestros estatutos y podemos discutir efectivamente qué alcance le damos. Y el señor Damián Beneito ha establecido un alcance mayor que el que se contempla en esta ley. Si exclusivamente lo reducimos al presidente del Gobierno o también lo ampliamos al resto de cargos institucionales, incluyendo los diputados. Eso tiene un difícil encaje constitucional, como a usted no se le escapa, porque cualquier ciudadano tiene derecho a presentarse a un mandato legislativo cuantas veces quiera, pero en todo caso podríamos abordarlo y debatirlo. Nosotros estamos dispuestos. Hay algunos aspectos también que deberíamos empezar a debatir. Nosotros, esta fuerza política, y también lo tiene regulado en sus estatutos, es partidario de un solo cargo, un solo salario, un solo cargo. Que no sea compatible ser concejal, ser alcalde, ser diputado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la acumulación en una misma persona de distintas responsabilidades. En Andalucía han intentado limitar esa acumulación de cargos y deberíamos ver si aquí en Extremadura podría hacerse lo mismo. En todo caso, es una de las discusiones que vamos a llevar a la comisión, y siempre y cuando tenga encaje con la legislación, evidentemente, porque nosotros sabemos por dónde podemos actuar y por dónde no, por dónde... Tiene que terminar, sí, señoría. Voy terminando. Por dónde prácticamente mejor no iniciar ese camino, porque no llega a ninguna parte. En todo caso, y con eso termino,
Este Estatuto del Cargo Público tiene aspectos muy importantes que hemos defendido desde Izquierda Unida y hemos solicitado y hemos exigido desde hace mucho tiempo. Forma parte de esa arquitectura que estamos diseñando. Ya lo estuvimos hablando en su momento cuando íbamos estableciendo la Ley de Gobierno Abierto, es decir, sabíamos que esta era la segunda parte esencial del debate de la Ley de Gobierno Abierto y en ese sentido, como está recogida buena parte de las peticiones de Izquierda Unida que ha formulado a lo largo de los últimos años, vamos a votar a favor para que la política, y con eso termino, sea un servicio de vocación ciudadana orientado al interés general y nunca al interés particular. Nada más. Muchas gracias, señor Casco. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Escribano Sánchez. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores y señoras diputadas. Solo 5 segundos para manifestar mi sorpresa con la intervención del representante de Izquierda Unida. Llega a sorprenderme con qué energía y con qué ganas se manifiesta a favor de una norma que se ha hecho con una rapidez inusitada. He recogido esta mañana temprano, no lo tenía, un artículo de prensa donde el consejero de Administración Pública dice que no se tiene tiempo ni es oportuno jurídicamente modificar algunas cuestiones, porque el consejero ha hablado aquí que en el Estatuto de Cargos Públicos él ha hecho 3 grupos: cargo público, conflicto de intereses y régimen sancionador. Pero se ha olvidado de hablarnos aquí de 2 cuestiones, de volver a incidir sobre el estatuto del expresidente y, lo que es más importante, que es lo que ha salido en los medios de comunicación, de ese anuncio estrella del presidente Monago de limitar el mandato, de volvernos a pasar por la izquierda, de decir yo soy más papista que el Papa, y de ese tema que es el que ha estado en los medios de comunicación, que era una promesa del señor Monago y que es la verdadera intención del por qué traer aquí el estatuto, se le ha olvidado al consejero de Administración Pública. No se tiene tiempo ni es oportuno jurídicamente modificar otras normas para limitar el mandato del presidente de la Junta de Extremadura. Tampoco se tiene tiempo, por lo que se ve, para cosas que sí le interesan a los ciudadanos, es importante, como la devolución del copago sanitario, como es el pago de la renta básica, como es que no deje de haber becas, que se instalen comedores, que haga transporte. Eso sí que le interesa a la ciudadanía. No si el presidente de la Junta de Extremadura va a estar 8 años o va a estar 14. Porque además sabe usted, señor consejero, y es especialista en leyes, que lo del mandato del presidente de la Junta o del mandato de cualquier cargo electo habrá que verlo con cuidado, porque puede entrar en contraposición con otras cuestiones que se recogen en la Constitución española. Voy a hacerle un repaso rápido de lo que entiendo, desde mi grupo parlamentario, de lo que entiendo que falta o que sobra en este Estatuto de Cargos Públicos. Lo primero que nos sorprende a nosotros es las figuras y la definición de cada una de estas figuras. Y yo creo que deberían ustedes hacer caso de vez en cuando del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo. Por cierto, en ese mismo artículo de prensa creo haber leído, no estoy seguro, pero creo haber leído, las valoraciones no son vinculantes. Nos tiene usted acostumbrado a decir aquí en este pleno, en este salón de pleno, nos tiene usted acostumbrado a decir que el Consejo Consultivo hace sus apreciaciones, pero cuidado, señores y señoras diputados, no es vinculante. Pues yo creo que debería de vez en cuando hacer caso de lo que le dicen los órganos que se han creado para asesorar al Gobierno o para asesorar a la Asamblea de Extremadura. ¿Cuestiones que son subsanables? Pues sí, falta el informe sobre el impacto de género, por ejemplo, cosa que nos parece importante. Es verdad que está el escrito de la petición del informe, pero falta el informe. No se contempla el informe, le estoy hablando de cuestiones que el Consejo Consultivo y que el Consejo Económico y Social expone en el informe preceptivo, aunque no vinculante, a este anteproyecto. Lo más sorprendente es que la ley se presenta como algo de amplia proyección, es decir, algo realmente novedoso. Es novedoso algunas cuestiones, pero todas las demás, señor consejero, ya estaban recogidas por ley. Usted lo que hace es recopilarla en esa amalgama de valoraciones, sobre todo en lo relativo a las incompatibilidades, que hay pocas modificaciones. Es una refundición de varias normas dispersas
que continuamente hace referencia reiterativamente a la Ley de Gobierno Abierto y, sin embargo, después, a pesar de que hace reiteradas cuestiones o afirmaciones en cuanto a la Ley de Gobierno Abierto, sin embargo, se echa en falta temas tan elementales como puede ser el aporte de los agentes sociales. La exposición de motivos, pues sabe usted perfectamente que es enorme. En las incompatibilidades, lo único a destacar es el régimen sancionador, que hasta el momento en absoluto se establecía por ningún sitio. Y hay dos cuestiones en las que sí me quiero parar, porque esto es fruto después del trabajo con las enmiendas y de intentar hacer una ley realmente que aporte algo a la sociedad extremeña. Por un lado, estoy sorprendido de la obsesión del compañero de Izquierda Unida, me imagino que será extensiva a toda Izquierda Unida, con intentar tirar por tierra la figura de los expresidentes, porque usted dice, no, lo que quiere, y yo desde aquí, compañeros y compañeras de los grupos parlamentarios, reivindico para la memoria colectiva la figura de los expresidentes, y reivindico la figura de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y reivindico la figura de Guillermo Fernández Vara, y reivindico la figura del ausente José Antonio Monago, que en 18 meses será expresidente. Es que lo tengo que reivindicar, es que forman parte de la memoria colectiva. Y lo digo de verdad como lo siento, lo digo con pasión. Y no entiendo por qué intentamos tirar sistemáticamente la figura de alguien que ha representado a los extremeños y a las extremeñas, sea del partido que sea. Y la última cuestión que sí me parece importante, y después repasaremos otras cuestiones, es el mandato del presidente de la Junta de Extremadura. La limitación del mandato, efectivamente, parece ser que es algo que la sociedad demanda. Pero cuando la sociedad demanda cuestiones, tenemos que incidir en las leyes y si hay que modificarlas, evidentemente se las modificaremos para estar de acuerdo con lo que la sociedad nos pide. No entendemos, señor consejero, desde mi grupo parlamentario, que la figura del presidente de la Junta de Extremadura, que evidentemente, con todos los informes en la mano, debería modificarse a través de la modificación del Estatuto de Autonomía, porque es una ley orgánica, sin embargo, los traigan ustedes a una ley ordinaria. ¿Qué conlleva eso? Conlleva que no se necesita tanto porcentaje a la hora de votar para poder modificar esa cuestión y poderla o no poderla modificar. Y además nos parece que es bastante complicado, igual que pasa con las definiciones. Las definiciones de cargos públicos, evidentemente, no son iguales aquí a lo que ustedes nos están proponiendo que a lo que sería en la regulación que se hace, por ejemplo, en el Estatuto Básico de Empleo Público. Porque cargo público, la definición no debería ser una definición global de todo el Estado y de todas las comunidades. Corremos el riesgo de que nombremos determinadas definiciones o demos rango a determinados personajes, digo personajes no por personas, sino por el trabajo que realizan y que después nos encontremos con que haya una contraposición en una norma que sea de tipo estatal o en otra comunidad autónoma. Y nos parece además que lo de cargo público nunca se debería de llevar a aquellas personas de libre designación o a aquellos trabajadores o trabajadoras eventuales que es verdad que están de acuerdo con la línea de acción del Gobierno, pero que en ningún momento se les puede considerar cargos públicos porque no han sido elegidos directamente. Y sorprende también, si lo que se quiere hacer es eso, que en esta ley del Estatuto del Cargo Público dejamos al margen a los diputados de la Asamblea, en este caso de la Asamblea de Extremadura. Se corre, señores y señoras diputados, un riesgo tremendo cuando, al hablar de la limitación de los mandatos del presidente, se habla de condiciones que debe cumplir el presidente y dice, puede ser parlamentario. Habrá que indicar que puede ser parlamentario de la Asamblea de Extremadura, porque si no cualquier diputado, y lo dice el Consejo Consultivo, o cualquier senador, o cualquier diputado o diputada de cualquier Asamblea Legislativa, puede presentarse de presidente de la Junta de Extremadura. Y en ese sentido tendrían que ser mucho más concretos. Las definiciones en los textos legales, señor consejero, y lo vuelve a decir el Consejo Consultivo, supone, de alguna manera, aceptar riesgos que son totalmente innecesarios, porque en ocasiones, como le he dicho, no van a coincidir con la nomenclatura general en todo el Estado y mucho menos en las comunidades autónomas. Quedamos, por lo tanto, expuestos a que esta ley, cuando se apruebe en el Parlamento, al final cualquiera pueda, si no se ha modificado a través de las enmiendas, cualquiera pueda interponer un recurso, porque hay cuestiones que evidentemente en este sentido no están claras.
Y después hay una cuestión que yo quiero incidir en el asunto de la limitación del mandato del presidente. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que limitar el mandato del presidente, de los diputados, de los concejales, pero hay que hacerlo con la ley que corresponda. Y volvemos a entrar en contradicción con artículos de la Constitución donde dice claramente que no se puede limitar el ejercicio del poder público representativo. ¿Cómo lo hacemos? Ustedes son los que evidentemente están en el Gobierno y deberán saber qué es lo que tienen que hacer. No es buena práctica, concluyendo con esta parte, que volvamos a establecer procedimientos que corresponden a una ley orgánica a través de procedimientos de una ley ordinaria. El régimen de conflicto y el régimen de incompatibilidades, le decía, señor consejero, que prácticamente poco tiene de modificación salvo el régimen sancionador. Y las declaraciones de actividades, que también el compañero de Izquierda Unida, al que no tengo más remedio que aludir porque es que ha hablado de ello, les recuerdo que aquí en Extremadura hace 18 años que se está haciendo lo que ustedes presentan como algo novedoso en el capítulo 2, declaraciones de actividades. Incorpora algo que en Extremadura se está haciendo hace 18 años y es publicar las declaraciones de sus cargos públicos. Y en cuanto a la consolidación de los grados en la función pública, pues vuelve otra vez a la ley prácticamente, es una copia, que me parece bien, es una copia, si consideran que eso es lo conveniente, a la Ley 18/2010 de 28 de diciembre de presupuesto para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Concluyendo, señor consejero, no se puede correr, no se puede hacer algo tan rápido argumentando que no hay tiempo, porque la pregunta tiene que ser que no hay tiempo ¿para qué? Que no hay tiempo ¿para qué? Cada uno en los 4 años de legislatura que le corresponden tiene que hacer lo que tenga que hacer y llegará a donde pueda llegar, pero no puede ser un argumento fiable, un argumento de peso el decir que hay que hacerlo de esta forma, que no se tiene tiempo y que para limitar el mandato del presidente de la Junta de Extremadura no es oportuno jurídicamente. Les recuerdo que el presidente Feijóo, de su mismo grupo político, ya ha dicho en varias ocasiones que pone en tela de juicio si la limitación de mandato va a ser algo que se ajuste a la norma o no. En cualquier caso, habrá que verlo en el futuro si hay algún tipo de recursos por parte de cualquier historia. Hay 2 cuestiones para ir terminando, señor consejero, que a mí sí me gustaría que tuviéramos en cuenta. Yo creo que esta ley, este anteproyecto de ley que hoy se presenta aquí, debería fundamentalmente servir para 2 cuestiones. Primero, para mejorar las relaciones entre la Administración y la ciudadanía y, segundo, para mejorar la calidad democrática de las instituciones. Porque nosotros no podemos aquí aprobar una ley que de alguna manera regule la función pública o que regule el estatuto de cargo público o que regule a los diputados, a los consejeros. No podemos hacer eso mientras que haya otras cuestiones de las cuales he hablado al principio que siguen pendientes. Yo creo que esto, que es loable y que lo lógico, igual que pasó con la Ley de Gobierno Abierto, es que lleguemos a un acuerdo entre los grupos políticos y pongamos en la calle una ley que sirva para algo, no solamente para vender otro trocito más de humo que nos queda en el bote, pero es cierto que la sensación que se tiene desde fuera es como que es otro de esos anuncios que se hacen, un anuncio de, no sé, en un momento determinado, bueno, pues estamos con la ley de presupuesto, hay una ley de publicidad, es decir, pero las cosas importantes, señor consejero, aunque aquí ahora no toque decirlas, sí hay que decirlas, las cosas importantes siguen pendientes. Y en ese sentido tendrían que darse usted un poco de prórroga y dejar esto, o haberlo dejado el trámite un poco alargado y solucionar los temas de los que he hablado al principio. Vuelvo a repetir, es una amalgama de normativas. El día 24, el domingo, entra en vigor la Ley de Gobierno Abierto y hubiera podido suponer una continuidad en la relación que hay de eso que tantas veces usted ha hablado, de hacer que la Administración se acerque a los ciudadanos, de que los ciudadanos controlen a la Administración, de que se sepa en todo momento qué se paga, qué no se paga, con cargo a qué se paga, y de alguna manera esperamos que en las enmiendas que los diferentes grupos políticos pondrán encima de la mesa podamos presentar un proyecto de futuro.
Mi grupo político, el Grupo Parlamentario Socialista, espera que eso sea una realidad y que se dejen, como le he dicho antes, los cartuchos de humo. Sirvan, señor consejero, a los intereses generales, como manifiesta en su extensísima exposición, y entierren de una vez ese afán que tienen por sacar continuamente el libro oculto del programa de Petete que tanto daño está haciendo a la sociedad extremeña. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, tiene la palabra el señor Cantero Calvo por tiempo de 15 minutos. Gracias, señora presidenta. La verdad es que para ser un proyecto de ley extemporáneo, para ser un proyecto de ley que no debía traerse a esta Cámara ahora, para ser un proyecto de ley precipitado, para ser un proyecto de ley, como también he escuchado, que ha copiado parte, que ha hecho cortapega de otros proyectos de ley, de otras leyes que están en otras comunidades autónomas, sinceramente, ha generado un espectro de opiniones muy interesante. Yo creo que además, y precisamente por eso, lo que se pretendía por parte de la Consejería y del Gobierno de Extremadura era anticipar a la calle lo que verdaderamente la calle, la ciudadanía está reclamando. No hay yo creo que ninguna otra cosa. Aquí no se está legislando porque en un periodo tenga que haber 3, 4 o 5 leyes en el Parlamento. Yo creo que aquí, señor Casco, concretamente en atención a lo que usted manifestaba, se hace en virtud de las necesidades legislativas que el pueblo está demandando. Y no se hace con ningún otro afán. De hecho, estamos todos de acuerdo que precisamente es la transparencia y la regeneración democrática la esencia viva de este proyecto de ley. Claro, yo también escucho, señor Benedito, hablar de la oportunidad de esta ley y abrir el espectro a otras posibilidades como puedan ser también las representaciones o altos cargos electos, y me tengo que sumar, porque realmente también habrá que hacerlo, pero no se le olvide que tenemos una ley de gobierno abierto, que tenemos una ley de publicidad institucional y que esto no supone sino un complemento importante, pero un complemento de esas otras dos leyes, que por cierto, señor Cascos, no estamos tratando precisamente en estos altos cargos a los altos cargos electos. Estamos hablando, como el propio nombre indica de la ley, estamos hablando de altos cargos del Gobierno de Extremadura, de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Lo otro ya lo trataremos cuando ocupe el momento, pero siendo complementario, también me parece importante que se llegue a regular. Mire, yo recuerdo cuando el señor Ramos, cuando se estaba tratando la ley de gobierno abierto, hablaba, bueno, que la ley de gobierno abierto era un poco una pose del Grupo Parlamentario Popular y que en definitiva lo único que se buscaba era el marketing. Bueno, yo creo que ya a estas alturas habrá erradicado esa idea, estará convencido que la ley de gobierno abierto es una ley absolutamente necesaria y lo mismo que es necesaria esta ley que trae aquí ahora el Gobierno de Extremadura. Necesaria y oportuna, por una sencilla razón, señor Ramos y señorías, porque tenemos la obligación, la necesidad de tener que devolver al ciudadano lo que a fecha de hoy todavía no se ha podido recuperar. Y es esa búsqueda del progreso, esa búsqueda del bienestar social, pero a través de la credibilidad del cargo político y del cargo público, de los altos cargos que en definitiva ostentamos algún tipo de responsabilidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por lo tanto, yo creo, señor Ramos, que el PSOE vuelve a darse de bruces con la realidad y que este es un paso de gigantes precisamente para esa regeneración democrática que estamos buscando. Hombre, 4 años, señor Cascos, 4 años yo creo que dan para mucho, pero no podemos buscar en esta ley también el que se articule un sistema para cesar a un presidente, básicamente porque esto es un contrato. Yo a usted he escuchado decir esto. Esto es un contrato de 4 años.
Habrá que esperar a la finalización del contrato para ver si se cumple o no se cumple el programa. ¿Estamos de acuerdo, no? Estamos de acuerdo. Pues bien, otra cosa sería decirle al señor Solbes, recordarle por qué al año de estar gobernando el señor Zapatero no advirtió a todos los españoles que íbamos abocados al fracaso y al desastre económico. Eso sí sería otra cosa. Y miren ustedes, vamos a ver esta ley, este proyecto de ley que aquí se trae. Se va buscando simplemente lo que es la confianza, otra vez en el político, en lo que es la función pública. Pero otra vez buscar y encontrar algo que se ha perdido. El sistema democrático, sus representantes en sus cargos, pero con honradez y con dedicación. ¿Que tenemos que buscar también una limitación en el tiempo, señor escribano? ¿Me lo dice o me lo cuenta? No mira a su alrededor, ¿eh? Se lo digo, no mira a su alrededor porque se echaría a temblar. Por cierto, señor Casco, exactamente igual, no estamos hablando de limitación. Señor escribano, yo no voy a contestarles a ustedes, pero me parece importante que cuando se venga a tratar una ley, un proyecto de ley, cuanto menos se lea uno la exposición de motivos. Porque simplemente, párrafo 34, página 6 de la exposición de motivos de este proyecto de ley. Se habla concretamente de lo que usted dice, que aquí no se ha hablado todavía. Concretamente de la limitación de mandato del presidente del Gobierno de Extremadura. Yo creo que simplemente de una simple lectura podríamos haber deducido y podríamos haber sacado muchas conclusiones importantes. Pero yo creo que, como bien se ha dicho aquí, esto es necesario y tenemos que apoyarlo todos por una cuestión de necesidad, por una cuestión de responsabilidad, por una cuestión de honradez, por una cuestión de transparencia y porque esta es la nueva forma de hacer política y porque esta es la nueva forma de hacer una nueva Extremadura. Es que esto es así, señor escribano. Por eso, señor consejero, es loable y es de felicitar la labor que están llevando a cabo precisamente trayendo este proyecto de ley hoy aquí. Es una obligación moral, si me permite, para reconducir ese mecanismo de credibilidad en la función pública. Y es que esto va mucho más allá, señorías, de lo que es cualquier norma. Aquí no estamos hablando simplemente de que había privilegios y se terminaron. Aquí hay personas que llevan toda la vida siendo diputados, señorías, y que pensaban que cuando dejasen la política, después de estar 30 años dedicándose como diputado en esta asamblea, iban a salir con su mochila de privilegios. Y eso es lo que no pueden soportar, porque a partir de ahora todos los extremeños somos iguales, con cargo o sin cargo. Y aquí vamos a olvidarnos de los colores y de los signos. Y aquí vamos a ser todos iguales, todos los extremeños iguales. Y con esta ley lo que se pretende es terminar de una vez por todas. Y que cuando el presidente Monago llegó al gobierno de Extremadura y dijo que iba a permanecer durante 8 años únicamente como máximo en su mandato, lo dijo y ahora lo hace, negro sobre blanco. Este proyecto de ley ampara precisamente algo que todos los que estamos aquí, por honradez, deberíamos apoyarlo. No me cabe ninguna duda que la mayoría de sus señorías está convencido de que esto tiene que ser así. Por una sencilla razón, yo creo que es de simple lógica. Pero a partir de ahora, cuando se entre en política, cuando se entre en una acción de gobierno, cuando se sea cargo público, cuando se salga, se ha de saber que se va a salir con lo mismo que entró. No se va a salir con la mochila o dándose circunstancias de que ordenanzas que ostentaron cargos públicos volvieron a su puesto de trabajo cobrando el triple que cobran sus compañeros. Eso es una vergüenza y eso se acabó. Se acabó ya, señorías, tomar el pelo a nadie con el dinero de todos, se lo garantizo. Aquí, mientras en abril del año 2007, por cierto, un mes antes de las elecciones, unos legislaban para blindarse y agasajarse como presidentes, otros se comprometían, como bien he dicho, se comprometían a que el mandato tenía que estar restringido a un tiempo concreto.
porque la época de la política, del político, del cargo público, que iba bajo el palio político, se acabó. La época del dispendio económico, del dispendio social que instauró aquí el gobierno socialista se acabó. Eso ya no tiene continuidad. Aquí hemos venido a quedarnos del signo que sea, pero a quedarnos con honradez, a quedarnos con eficacia y a quedarnos sin tomar el pelo a nadie. Eso es lo importante, y me da igual el signo político del que esté ostentando la presidencia del gobierno. Hay que venir a la política y ostentar un cargo público con responsabilidad y con vocación. No buscarse esto como un refugio laboral, un refugio económico. ¿Qué es eso de buscar y poner a los amigos para buscar un salario y un... No, esto, señorías, es tan vergonzoso que miren ustedes... Señorías, discúlpeme, señorías, por favor, les ruego silencio. No, yo que le observo desde aquí veo que mira a todas las bancadas. Tengan ustedes paciencia. Gracias, señora presidenta. Y miren ustedes, esa regeneración democrática no es solo en materia económica, como hemos estado viviendo aquí en Extremadura, que también esa regeneración democrática, desde el punto de vista económico y social, con unas políticas sociales tremendamente beneficiosas, sino también desde el punto de vista político. Por eso esta nueva Extremadura, entendemos, supone un nuevo peldaño más, y por eso se lo agradecemos, señor consejero, supone un peldaño más en ese ascenso de lo que es el debate público, por encima de lo que son intereses personales o partidistas. Por eso, sinceramente, se lo agradecemos. Y voy a terminar como empecé, señora presidenta. Transparencia y regeneración política. Creo que son los dos pilares básicos de esta ley y de los que, sin duda, los extremeños saben muy bien, porque algunos grupos parlamentarios están acostumbrados a ni dar razones ni arrimar el hombro. Yo creo que aquí se ha aprendido una cosa. En 2 años y medio tenemos un presidente que cuando habla, cuando dice algo, cumple. Porque, como decía un fraile que seguramente algunos de ustedes no conozcan, se llama Fray Ejemplo. Obras son amores y no buenas razones. Miren ustedes, señor Vara, hoy le veo más centrado, por eso estoy convencido de que va a apoyar este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, señoría. Finalmente, para cerrar el debate, turno para el Gobierno por tiempo de 15 minutos. Tiene la palabra el excelentísimo señor consejero de Administración Pública del Gobierno de Extremadura. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Con la venia. Me alegro que, en definitiva, pese a los apuntes que se han realizado aquí y algún punto de mayor fricción, yo creo que estamos todos de acuerdo, y además yo creo que podré contestar de manera conjunta algunas de las intervenciones que se han realizado en el hemiciclo. Respecto a la urgencia que lo planteaban sus señorías, simplemente estamos dando carta de naturaleza y estamos cumpliendo el mandato legislativo de la disposición adicional quinta de la Ley 4/2013. Y es verdad, señor escribano, que dije que no se tiene tiempo. Y es verdad, señor escribano, es que no tenemos tiempo. Es que los ciudadanos no nos perdonarían que los compromisos que estamos asumiendo en sede política, a nivel político, en manifestaciones de carácter público, después no las cumplamos. Porque si usted hiciera, o cualquiera de nosotros hiciéramos, el esfuerzo de hacer un recorrido tomando como, por ejemplo, hito cronológico los años 90, en los que se empieza a hablar ya de reforma de la administración, de revitalizar la vida pública, de regenerar la democracia, hasta la actualidad, nos encontramos tantísimas declaraciones que solo han servido para la autocomplacencia, que el retrasar en un debate estéril, y ahora me referiré a él, de si modificación de ley orgánica sí, modificación de ley orgánica no,
le aseguro, y se lo digo de corazón, desde mi punto de vista, yo creo que no tenemos tiempo y los ciudadanos no nos lo perdonarían y además pensarían que les estamos engañando. Y en relación a ese debate, a ese mal traído debate, yo se lo explico a sus señorías de manera muy sencilla. Miren, hay un brocardo latino, que espero decirlo bien y espero que después la consejera de Educación y Cultura no me riña, que nos enseñan y que enseñan a cualquier licenciado en Derecho en primero de carrera y después vuelven a repetirlo, si mal no recuerdo, en segundo de carrera, bueno, de la antigua licenciatura, cuando se habla de la interpretación de las leyes, que dice ubi lex no distinguere debemus, que significa de manera muy sencilla, muy simple, que donde la ley no distingue, no es posible distinguir. Es decir, de aplicarse la ley, y les leo textualmente de forma estricta, apegada a su letra o su sentido o su interpretación, pero no incluir, y eso es lo importante que aprende cualquier jurista, no incluir hipótesis no contenidas en la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que miren Señoría, ustedes, por favor, les ruego que bajen un poco la voz, porque hay mucho murmullo y se oye desde aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estatuto de Autonomía de Extremadura no prevé ningún tipo de régimen especial, ningún tipo de condicionante, ningún tipo de modulación al régimen que se establezca para los mandatos del presidente del Gobierno de Extremadura, en puridad de la Junta de Extremadura. Por lo tanto, cualquier interpretación adicional, cualquier hipótesis adicional es un añadido, es un debate. Y, señor escribano, se lo digo por lo que usted ha indicado en relación con la vinculación o no vinculación al Consejo Consultivo. Mire, yo le tengo un tremendo respeto al Consejo Consultivo y se lo digo de verdad, aunque haya sido nombrado por el anterior Gobierno, porque hay ahí personas que evidentemente responden, eso no tiene nada que ver, porque son unos auténticos profesionales y a la prueba me remito y después responderé a la pregunta de don Valentín en relación a la materia. Pero el Consejo Consultivo, en su ley, establece que tiene que hacer juicios de legalidad. Y esos juicios de legalidad son los que, sin duda alguna, este Gobierno, después del dictamen del Consejo Consultivo, ha añadido. Yo le facilitaré una edición que tenemos del proyecto de ley en el que se contemplan ya no solo las modificaciones que se han introducido como consecuencia del dictamen en el juicio de legalidad del Consejo Consultivo, que precisamente es uno de los ejemplos que usted ha expuesto, que está modificado en el proyecto de ley que ha recibido la Asamblea, pero después el Consejo Consultivo, si se le pide, puede hacer juicios de conveniencia y oportunidad. Bien es cierto que el Consejo Consultivo, sin que se le pida, hace juicios de conveniencia y oportunidad. En una práctica que yo creo, por los dictámenes que he podido llegar a leer de años atrás, porque la verdad que también mi amistad personal con alguno de los miembros viene de muy atrás y también he recibido los dictámenes, y es verdad que no se le pide, pero los hace. Pero vuelvo a repetirle, la propia ley, la propia normativa reguladora, tanto la ley como el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo, establece esos juicios de oportunidad, esos juicios de conveniencia, que se podrán tener en cuenta o no se podrán tener en cuenta, que en algunos casos se tienen en cuenta. Lo mismo que hace el Consejo Económico y Social. Pero no tengan ustedes la más mínima duda que desde el punto de vista de la legalidad, del juicio de legalidad, del criterio de legalidad, por supuesto que se han considerado y se les tiene el más absoluto respeto, habida cuenta de la importancia que tiene un órgano consultivo para la elaboración legislativa y, por supuesto, el alto nivel de los miembros de dicho Consejo. Por tanto, no tengan ustedes la más mínima duda de mácula de legalidad en relación al proyecto y en ese caso concreto, permitan ustedes la reiteración del mandato del presidente, nosotros no lo hemos distinguido, porque no lo distingue la norma. Y les aseguro que yo tuve ese alto honor de participar en la comisión que elaboró el borrador que se presentó a esta Cámara, y si se hubiera deseado ponerlo en el Estatuto de Autonomía, sin duda alguna se hubiera puesto. Coincido con ustedes respecto a algunas de las consideraciones que se hacen de manera general sobre la mala imagen, sobre el mayor fracaso que se tiene, y eso es una responsabilidad de todos. Apuntan ustedes,
por parte del representante del PRESCRES y por parte de Izquierda Unida, que hacen algunas consideraciones en relación a modificaciones de normativa básica, de normativa de carácter electoral o normativa en materia de administración local, pero tengan ustedes en cuenta que una idea que yo les expuse antes y que le traté de trasladar en su momento. La norma, la elaboración legislativa, no hace milagros. Lo que realmente importa es la madurez cívica, la madurez social de los ciudadanos. Porque lo que también tenemos que tener claro, y yo sé que eso es una cuestión políticamente muy incorrecta, es que la sociedad, los ciudadanos, se espejan en sus políticos, en sus cargos públicos y en sus gobernantes. Y aquel ciudadano que quiere tener una opción y quiere ser mejor que el político, lo que tiene que hacer es, a través del sistema democrático, presentarse y ser elegido. Por tanto, es verdad que se tiene mala imagen, es verdad que hay mucho por hacer, pero sin duda alguna hay una parte extrajurídica fundamental en el conjunto del sistema democrático, que es precisamente la regeneración a través de una mayor madurez cívica. Por tanto, esta ley, esta norma que ahora se propone, va a ayudar, pero no va a causar, por supuesto, ningún tipo de efecto milagroso. Por tanto, las cuestiones que plantean, infelizmente, exceden del ámbito competencial que nos es propio. Han hablado también de algún informe, como el informe de impacto de género. Pues miren ustedes, tengo que decir con mucha tristeza que es la contradicción que tengamos órganos consultivos en esta materia, que se les solicita un informe y no lo presentan. Y yo, miren ustedes, se me habilita por el procedimiento a seguir, si no se emite, si no se evacúa el informe, y así hemos procedido. Y hay un apunte también muy acertado que realiza su señoría, señor escribano, respecto a la uniformidad. Claro que sí, claro que sí. Ojalá este tipo de normas fueran uniformes en el conjunto del territorio. Lo mismo que las normas sobre función pública, lo mismo que las normas sobre transparencia y, en definitiva, ese entramado jurídico que apuntaba también con mucho acierto el representante de Izquierda Unida, fuera común para todo el territorio, porque eso, sin duda alguna, contribuye a la unidad de España, que imagino que a todos nosotros nos preocupa y que tratamos de defender. Pero en algún momento de nuestra historia democrática hemos perdido esa capacidad de uniformar, hemos perdido esa capacidad de homologar, y efectivamente se nos puede provocar el problema también, que es un concepto acuñado por la doctrina jurídico-administrativa, de balcanización del derecho administrativo. Pues efectivamente, ojalá ese concepto, y usted lo ha apuntado muy bien, de cargo público y todas las tipologías que se contemplan en la norma fueran comunes para todas las comunidades, regiones y administraciones, pero infelizmente eso es una batalla que hoy por hoy pues no es que esté perdida, pero sí resulta ciertamente difícil, y lo que por supuesto no vamos a hacer nosotros es esperar, porque sin duda alguna hay que dar una respuesta a los ciudadanos, y sobre todo que los ciudadanos vean que los planteamientos de honestidad, los planteamientos de regeneración, los planteamientos de fortalecimiento democrático que hacemos todos en este hemiciclo, en este pleno o fuera de él, cuando les pedimos su voto, no son meras declaraciones de buenas intenciones. No es demagogia, porque la demagogia ya no crea ilusión, ni crea bienestar, ni crea certeza, sino que realmente nosotros cristalizamos, formalizamos, concretamos esta idea. Y me decía usted que no había hablado del mandato. Yo realmente me entristece que el punto de mayor atención mediática, y quizá le estemos dando más importancia, sea el de la limitación de mandatos, cuando le vuelvo a repetir que jurídicamente no nos plantea ningún problema, porque este proyecto de ley, le aseguro a sus señorías, que no es una cortina de humo. Este proyecto de ley es un auténtico sismo jurídico que afecta desde el momento, con un epicentro ahora mismo en Extremadura, desde el momento en que, si Dios quiere, y por supuesto con su aprobación, llega a ser publicado. Le aseguro que no es, como decía, una cortina de humo, ni es algo de marketing. Tiene un efecto y una trascendencia jurídica muy relevante en el presente para este Gobierno, pero sin duda alguna para el futuro, porque ya veremos a ver el Gobierno que decide modificar, que por supuesto, si tiene la mayoría lo podrá hacer, pero frente a los ciudadanos va a ser muy difícil explicar la modificación de este proyecto de ley. Y finalmente,
por no extenderme más. No piensen tampoco que que me parece una expresión fea, y no lo digo por mí realmente, sino poco respetuosa, porque tanto ha trabajado en el proyecto, y ya no solo citaba antes a la Secretaría General de mi consejería, de la Consejería de la que soy titular, sino de todas las consejerías que han participado con sus alegaciones, con sus propuestas en la tramitación del proyecto de ley, pero también el propio trabajo de la comisión, que en su momento la comisión parlamentaria no permanente que elaboró el proyecto de ley posteriormente aprobado con el número 4 del año 2013. Miren, si ustedes, desde el punto de vista simplemente de técnica legislativa, aprecian la disposición derogatoria única, se darán cuenta que aquí se está sistematizando. Aquí se está realmente, permítanme ustedes la expresión, hablando a la distancia, se está codificando el derecho con una única finalidad: otorgar claridad, otorgar certeza, ya no solo, y repito la idea porque es muy importante, para quien voluntariamente acepta ser cargo público. A ninguno de ustedes aquí, como cargos electos, representantes del pueblo extremeño, les ha obligado a asumir las responsabilidades y el compromiso que como diputados, como parlamentarios de este Parlamento, de esta Asamblea, han asumido, y a ningún cargo público en cualquiera de sus categorías se le obliga a asumir, a tener que acatar el régimen estricto, porque sin duda alguna, señorías, esta es una norma muy dura. Esta es una norma quizás de las más duras, y habrá ya después quien la estudie, quien la compare, pero sí le aseguro que estamos en la línea. Pero no olvidemos, y permítame que por cuarta vez lo repita, que siendo la norma importante, no es milagrosa, y lo realmente importante es que generemos madurez cívica, madurez social. Y la primera forma de generar esa madurez cívica, esa madurez social, esa mejor capacidad para votar, y fíjense ustedes que ya nos metemos en un terreno tremendamente frágil, que se apuntaba aquí también por alguna de sus señorías, es dar ejemplo. Y sin duda alguna, con esta norma vamos a dar algo de ejemplo. Estamos recuperando el tiempo perdido, pero todavía tenemos mucho que trabajar, y por eso vuelvo a solicitarles el apoyo unánime del Pleno, de la Cámara, para que siga la tramitación de este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, concluido el debate de totalidad del proyecto de ley de regulación del Estatuto de los Cargos Públicos del Gobierno y de la Comunidad Autónoma de Extremadura, someto a la consideración de la Cámara la iniciativa legislativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del reglamento de esta Cámara Legislativa para su continuidad en la tramitación parlamentaria de la misma. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 37, ninguno en contra, 27 abstenciones. Hay que sumar el voto delegado que tiene el señor García Gómez de la señora Gil Rosiña. Por tanto, serían 28 abstenciones, 37 votos a favor, ninguno en contra. Por tanto, la iniciativa legislativa, una vez que ha obtenido la mayoría necesaria, se remite a la comisión competente de esta Cámara Legislativa para su continuación en la tramitación parlamentaria.